Vamos a leer nuestras We're escrituras going to read our scriptures. en Eclesiastés 3:16. Eclesiastes 3:16. 3:16. Que el Señor le bendiga a cada uno. May God bless you all. Eclesiastés 3:16. Eclesiastes 3:16. Vi más debajo del sol. And moreover I saw under the sun, En lugar del juicio, allí la impiedad, y en el lugar de la justicia, allí la iniquidad. the place of judgment, that wickedness was there. In the place of righteousness, the iniquity was there. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, And I said in my heart, God shall judge the righteous and the wicked. porque allí hay tiempo a todo lo que se quiere y sobre todo lo que se hace. For there is a time there for every purpose and for every work. Y dije en mi corazón, en orden a la condición de los hijos de los hombres, que Dios los probaría, para que así echaran de ver ellos mismos, que son semejantes a las bestias. I said in my heart concerning the states of the sons of men, that God might manifest them, and that they might see that they themselves are beasts. Oremos al Let Señor. us pray. Padre, te damos gracias en esta mañana We give you thanks this morning, por Lord, permitirnos estar en tu for presencia. allowing us to be in your presence. Gracias por permitirnos cantar alabanzas a tu nombre. Thank you for allowing us to sing songs to your name. Y ahora, Señor, por compartir tu palabra entre nosotros. And now to share your word among us. Bendiga, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Bless every single one of our brothers and sisters. Bendice al que habla y al que traduce. Bless the one who speaks and the one who translates. Bendice, Señor, a aquellos que escucharán esto después. Bless those who are going to listen to this later on. Ayuda, Señor Dios, a nuestros niños Help our children y a cada uno de nuestros corazones and every single one of our para que hearts tengamos revelación en tu palabra. for us to have revelation in thy word. Padre, ábrenos el conocimiento de tu palabra Open the knowledge of thy word, y que podamos aprender y crecer, and that we may learn and grow. porque tu palabra es alimento For your word is food, para que podamos crecer espiritualmente. for us to be able to grow En spiritually. el nombre del Señor Jesucristo, In the name of the Lord Jesus Christ, ayúdanos en esta mañana, help us this morning, que tu Espíritu Santo pueda ungirnos, that your Holy Ghost may anoint us, que pueda poner paz en nuestros that can corazones, place peace in our hearts, que se vaya toda tensión de nosotros. that every tension goes away from Nosotros us. tenemos una válvula de We presión have a valve of pressure, y no tenemos por qué vivir bajo la presión del diablo. and we don't have to live under the pressure of the devil. Aunque tengamos problemas, Even if we have problems, tenemos solución para todos ellos. we have solution for all of them. Padre, no nos dejes hundirnos con el incrédulo, Let us not sing with the unbeliever, sino déjanos caminar sobre las aguas con el creyente. but let us walk over the waters with the believer. En el nombre del Señor In the Jesucristo. name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. En estos 3 versos que acabamos de leer, In these 3 verses that we just read, están los últimos 3 temas que vamos a estudiar del libro de Eclesiastés. last 3 subjects that we're going to study from the book of Ecclesiastes. Si vemos el verso 16, If we see verse 16, cada uno es un tema diferente. every single one of it is a different subject. Dice el verso 16, Verse 16 says, vi debajo del sol, en el lugar del juicio, ahí la impiedad, en el lugar de la justicia, ahí la iniquidad. and wherever I saw under the sun the place of judgment, that wickedness was there, and the place of righteousness, that iniquity was there. Entonces el predicador toma tiempo para mirar la maldad que existe debajo del The sol. preacher takes time to see the wickedness that is under the sun. Ese es el primer tema That's the first subject. y es muy extenso. And it's really long. Luego el siguiente verso. Then the next verse. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. And I said in my heart, God shall judge the righteous and the wicked. Porque allí hay tiempo para todo lo que se quiere y sobre todo lo que se hace. For there is a time there for every purpose and for every work. Recuerda que el culto pasado vimos que para todas las cosas hay un tiempo establecido. So in the last service, that for everything there's a time that is established. Y él dijo tiempo de nacer, tiempo de morir. Time to born and time to die. Pero ahora está agregando un tiempo más. But now he's adding another time. Tiempo de ser juzgado. Time to be judged. Entonces el próximo tema es el juicio final. The next subject is the last judgment.
Y luego el verso 18, And then verse 16, dije en mi corazón en orden a la condición de los hijos de los hombres que Dios los probaría para que se echaran de ver ellos que son ellos mismos semejantes a las bestias. I said in my heart concerning the states of the sons of men that God might manifest them and that they might see that they themselves are beasts. Está hablando de la ley de la muerte. He's speaking about the law of death. Como mueren las bestias, así mueren los hombres. As the beasts die, the same way men die. Entonces ahí están los últimos 3 temas que vamos a The estudiar. last 3 subjects that we're going to study are that. Comencemos con el verso 16. Let's Vamos, start with avancemos. verse 16. Dice, mire si usted lo lee con atención. Look, if you read it carefully, Vi más debajo del sol. and moreover I saw under the sun. Recuerde, esto no es en el cielo, este es en la tierra. This is not in heaven, this is on earth. En el lugar del juicio. The place of judgment. ¿Usted sabe cuál es el lugar del juicio? Do you know which one is the place of judgment? Los tribunales. The courthouse. Ajá, ese es el lugar del juicio. That's the place of judgment. Pero él vio que aún en el lugar del juicio hay impiedad. But he saw that even in the place of judgment there's iniquity. Y en el lugar de la justicia, allí la In iniquidad. the place of righteousness there was iniquity. En el lugar donde la ley debe de ser obedecida y aplicada. In the place which laws should be applied and obeyed, Allí hay injusticia y maldad. there's wickedness and iniquity. Entonces vemos qué condición más terrible la de este mundo. We see what a terrible condition of this world. En donde debería de existir justicia, allí hay maldad. Where there should be righteousness, there's wickedness. Y eso es la pura verdad. Then that's the truth. Entonces, si vemos jueces injustos, We see unrighteous judges. vemos abogados pagados We see lawyers that are paid up. y vemos jurados que son comprados. And we see witnesses that juries that are purchased Ajá, entonces por un precio. for a price. Entonces, en donde debería de haber justicia, ahí es donde está toda la maldad reunida también. Where there should be justice, there all the wickedness is Esa es gathered una there. manera de entender este verso. That's a way to understand this verse. Y es claro. And it's clear. Pero ahora vamos a dar un paso más adentro. But we're going to go deeper now. ¿Cuál es el lugar donde hay justicia y juicio? Is the place that there's judgment and justice. El hermano Branham dice que es la iglesia. That is the church. Escuche en el mensaje de Israel y la iglesia número 4. Listen to Israel and the church. La iglesia es el asiento de juicio. El juicio comienza en la casa de Dios. The church is the judgment seat. Judgment begins in the house Es- of the God. Estas palabras vienen de 1 de Pedro 4:17. These words come from 1 Peter 4:17. Porque es tiempo que el juicio comience en la casa de Dios. For the time is come that judgment must begin at the house of God. Va a haber un juicio en el futuro. There will be a judgment in the end. Pero in the nosotros, future. pero la novia de Cristo no va a estar allí. But the bride of Christ won't be there. Ellos no van a ser juzgados They won't be judged. porque ellos están siendo juzgados en el tribunal aquí en la tierra. For they are being judged in the courthouse here on earth. Es la iglesia de Dios, es el asiento del juicio. The church of God is the judgment seat. Pero ¿qué es la que está diciendo el predicador? So what's the preacher saying? En el lugar donde debería de haber la justicia y el juicio de Dios, In the place where there should be the justice, the righteousness, and the judgment of God, también allí hay impiedad y toda clase de males. there's also wickedness in there and all kind of iniquities. Los predicadores que deberían de llamar a la justicia The preachers that should be calling to justice, están desviando a la gente del camino. they're getting people away from the Están path. viviendo cualquier clase de vida. They're living any kind of life. Entonces, los púlpitos que deben ser el lugar donde el juicio de Dios viene, So the pulpits where there should be the place where the judgments of God comes, sirven para plataforma para a la adoración de líderes. they work as a platform for the worship of leaders. Mire usted, si el predicador pudo leer esto en el Antiguo Testamento, Look at the preacher who read this in the Old en Testament. 1 de Samuel 2:12. 1 Samuel 2:12. Mas los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Now the sons of Eli were sons of Belial. Ajá. They knew not the Lord. Entonces ellos dos eran los sacerdotes del pueblo. Both of them were the priests of the people. En el lugar donde debería de haber santidad, In the place where there should be
holiness. En el lugar donde debería de haber justicia, In the place where there should be justice. allí había toda clase de pecados. There was all kind of sins in it. Entonces In ellos there. eran hombres impíos, dice la Biblia en español. They were Wicked. wicked men, this says the Pero Bible in Spanish. en inglés dice hombres de Belial, But in English says men of hijos de Belial. sons of Belial. O sea, eran hijos completamente inútiles. There were sons that were completely useless. Entonces, eso es lo que significa Belial. That's what Belial means. No valen nada, no sirven They para are nada. worthless. They don't do nothing. Digo, ¿por qué? Why? Porque no conocían al Señor. For they knew not the Lord. ¿Cuántos pastores en este mensaje no conocen al How Señor? many pastors in this message they don't know the Lord? Conocen en las cintas, conocen They el know the mensaje, tapes, they know the message, pero al Señor no lo but they conocen. don't know the Lord. En sus espíritus se percibe. In their spirit, you can perceive it. Usted puede ver que no es el Espíritu Santo You el que está can en see ellos. that it's not the Holy Ghost that's in them. Es su propio espíritu It's their hablando, own spirit su speaking, propia mente their hablando, own mind su speaking, propia lengua, sus their propias own tongue, palabras. their own words. No es el Espíritu Santo. It's not the Holy Ghost. Hermano, nosotros tenemos que vivir en el Espíritu, We have to live in the spirit, pero no en el nuestro, en el de but Dios. not in our spirit, but in God's Si no spirit. estamos caminando en el If Espíritu, we are not walking in the spirit, no vamos hacia ninguna we are parte. not heading anywhere. Entonces, hay un personaje en la Biblia que es el más trágico de todos. There's a character in the Bible that that is the most tragic of them all. Usted sabe lo que es algo trágico. You know ¿sí? what a tragedy is, right? Es algo que produce dolor. It's something that causes pain. Es tan absurdo It's so absurd que produce that dolor. causes pain. Usted dice, no debería ser así. You said it shouldn't be like that. Ese es Samson. The Samson. Él fue Samson. levantado por Dios para destruir a sus He enemigos. was raised by God to destroy his enemies. Nació por el poder de Dios, He was born by the power of God. anunciado por un ángel. Announced by an angel. Ni siquiera Elías fue nacido bajo la dirección de un ángel. Not even Elijah was born under the direction of an angel. Pero este hombre, Sansón, nació así. But this man Samson was born like that. Él fue levantado con un propósito específico. Was raised with a specific purpose. Pero él amaba más al enemigo que al pueblo de Dios. Because he would love more the enemy than the people of God. Y se convirtió en el juguete de su enemigo. And he became the toy of his enemy. Ajá. Y dice el hermano Branham, And Brother said, no lo digo yo, I don't say que it. Sansón es el tipo de la edad de la Odisea. The Samson is the type of the church, Laodicean El church. tipo de una iglesia trágica. The type of the tragic church. Una iglesia llamada a vencer al diablo. A church called to overcome the devil. Mire, nosotros no podemos vencer al mundo, We cannot overcome the world. pero Cristo venció al mundo. But Christ overcame the world. Y dijo, no temáis, And he said, fear not. yo he vencido al I mundo. have overcome the world. Pero sí podemos vencer al diablo. But we can overcome the devil. Os escribo a vosotros, I dijo write to Pedro, you, Pablo. Peter, Pedro. Peter, Peter, os escribo a I vosotros write unto ye, porque habéis vencido al demonio. for you have overcome the devil. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Withstand the devil and he will flee from thee. Pero la iglesia fue levantada para vencer al diablo, But the church was raised up to defeat the llamada a devil, ser la luz del mundo. to call to be the light of the Y world. ahora somos un reflejo del mundo. And now we are a mirror of the world. Ajá. A reflection. Reflection of the world. Somos llamados a ser la sal de la tierra. We are called to be the salt of the earth. Y tenemos el mismo sabor de los pecadores. And we have the same taste as sinners. Es algo terrible. It's something terrible. Pero la iglesia del tiempo del fin But the church at the end y time, muchas iglesias del mensaje están cayendo en esto. and many churches of the message are falling into Se han this. convertido en clubes sociales. They have become social clowns. Me gustó esta palabra. I like this word. Las iglesias solo sirven de anestesia para sus miembros. The churches only work as anesthesia for their members. No vienen a la iglesia a despertar, vienen a dormir. They don't come to the church to be awakened, but they come to sleep. A dormir sus conciencias. To sleep their conscience. Ujú. En lugar de, se han convertido en un lugar para lucir la ropa. They have become a place to show their clothes, Ujú. Para hacer un show religioso. to be a religious show. Ujú. Show. Sí, los directores de alabanza, los The músicos songwriters, se convierten en artistas. They become artists. Nunca son adoradores. They are never worshippers. That's right, correct. En lugar de rendir culto a Dios, Instead of
surrender service to the Lord es un culto a ministros, is a service to ministers, hombres con influencia entre la gente. men with influence among the people. Ujú. Es el lugar donde la gente se esconde de sí mismo. It's the place where people hide from themselves. Es lo que el hermano Branham That's enseña. what Brother Branham La teaches. segunda venida del Señor, párrafo 60. The second coming of the Lord, paragraph 60. O si alguna vez hubo un tiempo en que la iglesia debería de hacer un inventario para averiguar si usted tiene todas las monedas puestas, debería ser ahora. Or if there ever was a time that the church ought to take inventory to find out if you got all the coins on, it should be now. Usted sabe cuáles son esas monedas. Do you know which ones are those coins? Son las monedas que la mujer se pone sobre su cabeza Is the coins that the women place upon their heads para mostrar que es completamente fiel a su esposo. to show that they are completely faithful to her Y el hermano husband. Branham dijo, la iglesia, la esposa de Cristo ha perdido todas esas monedas. Brother Branham said that the church, the wife of Christ, has lost all those coins. Dijo, deberíamos de estarlas buscando, We should be seeking for them. encender la luz y tomar la escoba Put on the light and find the dust, the broom, y comenzar a barrer la and to casa start sweeping the house hasta encontrarla. until you find it. Se está oscureciendo. It's getting dark. Las mismas tormentas y nubes de la destructiva civilización se ciernen sobre la tierra. El pecado y la corrupción por todas partes. The very hands on clouds of destroying civilization is hanging over the earth, sin and debauch on every hand. Estamos viviendo en un tiempo tremendo cuando hay impiedad. We are living in a tremendous time when there is wickedness. ¿Ve usted? You Es see? lo que el predicador está This is what diciendo. the preacher is saying. Gente que va a la iglesia solo para fingir. People that goes to the church just for the sham. Gente que va a la iglesia para tratar de esconderse de su vileza. People who go to the church to try to hide from their meanness. Gente que va a la iglesia y profesa el cristianismo y vive como el resto del mundo. People who go to the church and profess Christianity and live like the rest of the world. Bebiendo, fumando, apostando, mujeres vestidas inmoralmente. Drinking, smoking, gambling, women immorally dressed. Usando ropa que no deberían de usar en su propio vestidor, en las calles, ante el público. Wearing clothes that they ought not to wear in their own dressing room, out on the streets before the public. Y el amor fraternal es algo que está pasando casi. And brotherly love is a thing that is passing almost. No hemos perdido ni una moneda, hemos perdido prácticamente todo. We have not lost one coin, but we have lost practically every one of them. Eso es lo que el predicador está viendo. That's what the preacher is seeing. En el lugar donde debería de haber justicia, In the hay place impiedad. where there should be righteousness, there's wickedness. Una vez más, párrafo 129. Once more, paragraph 63. Este es el llamado. No, paragraph 129, sorry. Este es el llamado de un profeta. This is a calling of a prophet. Déjeme decirles algo. Let me tell you something. Es mejor que destruya a su enemigo antes que su enemigo lo destruya a You have better ustedes. destroy your enemy before your enemy destroys you. Igual que Sansón. Like Samson. No destruyó a su enemigo. He didn't destroy his Su enemy. enemigo lo destruyó a él. His enemy destroyed him. Así es, traigan de vuelta las reuniones de oración antiguas, el verdadero arrepentimiento piadoso, el servicio en el altar que dura toda la noche. Bring back the old-fashioned prayer meeting, the real godly repentance, the all-night altar service. Oh, Pentecostés, escúchenme, dejen esa corrupción de Jezabel que ha obrado entre ustedes. Oh, Pentecost, hear me. Leave this corruption that Jezebel has worked among you. Déjenla rápidamente y regresen a la palabra del Señor, lejos de ese espectaculismo de Hollywood. Leave it quickly and return back to the word of the Lord, away from this Hollywood showmanship. Vuelvan con todo su corazón de vuelta a la palabra de Dios, vuelvan al poder del Espíritu Santo. Turn with your whole heart back to the word of God. Turn back to the power of the Holy Ghost. Ustedes mujeres, vístanse como mujeres. Ustedes hombres, actúen como hombres, hijos e hijas de Dios. You women dress like women. You men act like men, like sons and daughters of God. Apártense, apártense del sistema de Jezabel que los está ahogando y cegando. From his Jezebel system that's choking you and blinding you. Ayúdanos a tener un verdadero arrepentimiento, no de medio corazón. Ustedes no pueden hacer eso. God help us to have a true repentance, not half-heartedly. You can do it.
Oh, que Dios puede ayudarnos a ver May esto, God ¿verdad? help us to see this. Ese es el llamado del That is predicador, the hermano. calling of the preacher. Él está viendo lo que hay debajo del He's sol. seeing what is under the sun. Y el mismo Espíritu está viendo lo que hoy hay debajo In the del sol. same spirit, seeing what is today under the sun. Bueno, continuemos con Eclesiastés. Let us keep going with Ecclesiastes. Estamos viendo la maldad que hay debajo del sol. We are seeing the wickedness that is under the sun. Mire Eclesiastés 4:1. Look at Ecclesiastes 4:1. Ponga usted atención en Pay esto. attention in these Y things. tornéme yo y vi todas las opresiones que se hacen debajo del sol. And so I return and consider all the oppressions that are done under the sun. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, y sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en las manos de sus opresores, y para ellos no había consolador. And behold, the tears of such as were oppressed, and they had no comforter. In one side of their oppressors there was power, but they had no comforter. Nadie puede salvarlos, Nobody could save them. porque los poderosos son los opresores. For the mighty ones are the Los que oppressors. tienen el dinero, los que tienen la influencia. The ones that have the money, they have the one that once has the influence. Siempre los oprimidos son muchos, Always the oppressed are many, y los opresores son pocos. and the oppressors are few. Pero nadie está del lado de los oprimidos. But nobody's in the side of the oppressors. Nadie puede defenderlos. The oppressed. Nobody can defend them. El opresor tiene el poder, la capacidad de The hacerlo. oppressor has the power, the capability to do Y it. es algo And terrible. it's something terrible. Y el predicador lo está viendo. And the preacher is seeing that. Look Dice at that. el verso 2. Verse 2 says, Alabé yo a los finados que ya murieron, más que los vivientes que hasta ahora están vivos. wherefore I praise the dead which are already dead, more than the living which are yet alive. Y tuve por mejor que unos y otros al que no ha nacido aún. Yet better is he than both they which had not yet been, Que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. who had not seen the evil works that is done under the sun. ¿Qué estás diciendo, What predicador? are you saying, preacher? Es mejor que estar muerto que ser oprimido. It's better to be dead than be oppressed. Esa es una buena doctrina comunista. That's a good communist rule Sí, doctrine. sí, ¿verdad? Right, right. Abajo los ricos, arriba los pobres. Down the rich, up the poor, Arriba la clase trabajadora. up the worker class. El pueblo unido jamás será vencido. The people joined together will never be defeated. Permítame, la Biblia no es un libro comunista, The Bible is not a communist book, pero no esconde la realidad. but it doesn't hide the reality. Esto es algo terrible. This is something terrible. Opresores, oprimidos. Oppressors oppress. Usted sabe, este pensamiento de opresor y oprimido This thought of oppress and oppressor es una herramienta en las manos del diablo. is a tool in the hands of the devil. El hermano Branham dice que eso fue lo que Lucero hizo en el cielo. Reverend says that was Lucifer did in heaven. Él comenzó a sembrar el descontento. He started planting discomfort in people, Ajá. unhappiness. Haciéndolo sentir mal en su posición. Make them feel bad in their position. Diciendo que era injusto que estuvieran allí. Saying that it was unrighteous, unjust, unfair for them to be there. Entonces comenzó a hacer a la gente sentirse enojada. So he started making the people feel angry. Ese es el trabajo del diablo. That's the work of the devil, Romper la paz. to break away the peace, Abrirle los ojos a la gente acerca de las diferencias. to open the eyes of the people about differences. Y les hace sentir que es injusto. And it makes them feel that it's unfair. Eso es lo que hizo el That's comunismo. what the communists did. Eso es lo que hace el comunismo. That's what the Es lo que el does. hermano Branham dice. That's what Brother says. Y yo no voy a hablar de política, I'm not going to speak about politics, pero le voy a hablar lo que dice el hermano but I'm Branham. going to speak to you what Y Brother tenemos que said. entenderlo. And we have to understand that. Escuche, Listen. el comunismo siembra el descontento entre la gente. Communists Discontent. he Oh, plants discomfort among the people, discontent among the people. Ajá. Para tomar ese enojo, To take that That anger, para convertirlo en un arma to make it a weapon y una justificación para la guerra. and a justification for war. El comunismo creó dos grandes grupos. The communists
created two great groups: la clase trabajadora the worker class y los capitalistas. and the capitalists. Ajá. Entonces el pobre contra el rico, So the poor against the rich. cuando esa era una guerra perdida desde el principio. When it was a war that it was already lost from the beginning. Porque el Mesías dijo estas For the palabras. Messiah said these words. Ajá. San Juan 12:8. John 12:8. A los pobres los tendréis siempre con vosotros. For the poor always ye have with you. No vamos a hablar de economía, We're not going to speak about economy. pero la gente es pobre no siempre porque nació pobre. The people is poor, no, because they were poor always. Hay They were millones de poor. pobres que son pobres porque no les gusta trabajar, There are millions of people that is poor because they don't like to work. pero ellos esconden eso para decir que esto es una lucha contra los But ricos. they hide those things to say that this is a fight against the rich. Por eso el hermano Branham dice That's what Moran que said. Martin Luther King tenía una inspiración comunista. That Martin Luther King had a communist inspiration. Él fue contaminado con ese espíritu. He was contaminated by their spirit. Es verdad, él tenía una lucha importante, It's true, he had an important fight. pero contaminó su lucha con este But he espíritu. contaminated his fight with the spirit. Porque para poder hacer que la gente lo apoyara, For him to be able to make people to support him, hizo a la gente sentirse descontenta. he made the people feel discontent. Ajá. Que no se sintieran que sintieran que no era justo That they will feel that it was unfair, that it wasn't righteous, ser diferente a los to demás. be different to the others. Déjeme decirle esto, hermano. Let me tell you Un this. cristiano lleno del Espíritu Santo A Christian filled with the Holy Ghost nunca puede tener una inspiración comunista. can never have an inspiration that is communist. Existen iglesias evangélicas There's churches, Protestantes. Protestant churches, que se basan en la inspiración comunista. that they are based upon the communist inspiration. Uno de los casos más famosos es Jim Jones. One of the most famous cases is Jim Jones. Él mismo predicaba el evangelio socialista, He will preach the socialist gospel. pero mire, quiero decirle algo. Let me tell you something. Este espíritu es el mismo espíritu de Satanás. This spirit is the same spirit as Satan. Lo que él está tratando es de controlar a las personas. What he's trying to do is to control people. Ujú. Yo no soy demócrata ni republicano, I'm not a Democrat or Republican, pero tampoco voy a ser comunista. but will never be communist. Un cristiano jamás puede ser un comunista, A Christian can never be a communist. No. That's right. porque ese es un espíritu diabólico. For that's a spirit that from the devil. El comunismo fue un engaño completo. The communism was a complete deceit. Ajá, mire, le voy a decir en pocas palabras. Let me tell you in a few words. El comunismo es Communism. una doctrina que enseña esto. It's a doctrine which teaches this. Nadie gobierna sobre nadie. Nobody governs over anybody. Nadie posee nada. Nobody possesses anything. Todo pertenece a todos en partes iguales. Everything belongs to everybody in equal parts. Se oye muy hermoso, ¿verdad? Sounds good, right? Pero ellos mismos, los que inventaron esto, But the ones who invented this, se dieron cuenta que esta doctrina fracasó, they realized that this doctrine failed, porque es imposible que los hombres practiquen eso. or it's impossible for men to practice that. Los hombres llenos de orgullo y de egoísmo, The men feel of pride and nacidos selfishness, en pecado. born in sin. El hermano Branham dijo, Reverend said, el comunismo solo pudiera funcionar entre cristianos nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo. communist could only work among Christians born again, filled with the Holy Ghost. Allá en el libro de los Hechos, In the book of Acts, dice que ellos tenían todo en común. they said that they have everything in common. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, But if you don't have the Holy Ghost, el comunismo es un engaño. the communism is a deceit. Y ellos lo supieron. And they knew it. Los que lo inventaron The ones entendieron eso. Who invented this El thing, comunismo fracasó. communism fell, Nunca va a it will funcionar. never work. Es una mentira. It's a lie. Entonces ese espíritu se transformó So that spirit got transformed y se convirtió en socialismo. and it became socialism. Escuche lo que es el socialismo. Listen to what socialism is. En el socialismo nadie posee nada. In the socialism, nobody possesses anything. El gobierno lo posee The todo government owns everything. y el gobierno lo reparte en partes And the iguales. government is spread in equal parts.
Entonces se dieron cuenta que el socialismo fracasó So they también. realized the socialism failed also Porque solo fue una vuelta para ir a caer en el mismo problema en el que estaban for it antes. was just going around to fail in the same issue that they were before. Quitaron a los ricos que estaban Took away the richer that they were para crear nuevos ricos. to create new rich people. ¿Usted cree que los gobernantes de Cuba son pobres? Do you believe the governors of Cuba are poor? Tienen pobre al pueblo, They have poor, the people is poor, pero los gobernantes son but the ricos. governors are rich. Y ellos le dijeron, tenemos que destruir a los And they ricos. say we have to destroy the rich. Y después ellos eran los ricos. And then they became the rich. Entonces todo es un engaño, So everything is a completamente. deceit. It's a complete deceit. That's right. El espíritu del comunismo The spirit of the communism usa como bandera la justicia. uses as a banner the righteousness, as a flag righteousness, Y su doctrina justice. I mean. In their doctrine es el opresor y el oprimido. is the oppressed and the oppressor, Pero su propósito verdadero but their true purpose es gobernar sobre las personas. is to govern over people. Ahora escuche la trompeta del séptimo ángel. Listen to the trumpet of the seventh angel. No debemos temer al comunismo. We shouldn't fear communism. Esto es, he aquí uno más grande que Salomón. Behold, a greater than Solomon is here. Párrafo 102. Paragraph 102. Muéstreme en donde el comunismo gobernará el mundo. Show me where communism will rule the world. Yo les digo, romanismo va a gobernar el mundo de acuerdo a la Biblia. I tell you, Romanism is going to rule the world according to the Bible. No vigile sobre eso. No vigile la cortina de hierro, no vigile o la cortina de bambú, pero vigile la cortina púrpura. Esa es la que va a atraparlo. Don't you watch about that. Don't watch the iron curtain or bamboo curtain, but watch the purple curtain. That's the one that's going to get you. ¿Cuál es el gran temor del pueblo americano? What's the great fear of the American people? Oh, Rusia, la Russia, cortina de hierro. the iron curtain. Oh, China, China, ajá, la cortina de bambú. the bamboo Oh, curtain. nuestros más grandes enemigos. No, our greatest enemies. Y pusieron a un católico en la silla del presidente. And they place a Catholic person in the church of the president Por segunda vez. for the second time. Sí. El primero fue Kennedy. The first one was Kennedy. El segundo fue Joe Biden. The second was John Biden. Entonces, es la cortina púrpura And it's the purple curtain, a la que debe el mundo temer. the one that the world has to fear. Correcto. El comunismo no va a gobernar el mundo, Communism will rule the world. pero el comunismo tiene parte en el plan de Dios. But communism has a part in the plan of God. Es lo que el hermano Branham nos That's what the enseña. Rand teaches us. Mire, 3 propósitos Three purpose del comunismo en la palabra de Dios. of the communism in the word of the Lord. No podemos cerrar los ojos, hermano. We cannot close our eyes, brother and sister. Israel en la iglesia, número 1. Israel in the church, number 1. Párrafo 167. Paragraph 167. El propósito del comunismo The purpose of the communism es unir a las iglesias protestantes con los católicos. is to join together the Protestant church with the Catholic church. ¿Cómo es posible? How is it possible? Mire lo que dice el profeta. Look what the prophet said. Solo tengan esto en mente. Just keep this on your mind. Va a haber una confederación de iglesias. They're going to have a confederation of churches. Algún día van a tener una banda aquí que excluirá para luchar contra el comunismo, They are going to have a band here someday that'll shut out to fight communism, para que conectará con el catolicismo, con la iglesia protestante y la iglesia católica juntas. which will hook up with the Catholicism, with the Protestant church and the Catholic church together. Y las interdenominaciones que se paran por la verdad se alejan de ese dogma que tienen, serán perseguidas. And the interdenominations who stand out for the truth and get away from that dogma that they got will be persecuted. La marca de la bestia, el sello de Dios, el momento decisivo vendrá pronto. The mark of the beast and the seal of God, the shutdown will soon come. ¿Cuál es el propósito? What's the purpose? Mire, el comunismo es un monstruo The communism is a monster que el diablo ha puesto that the devil has placed para que se convierta en la excusa perfecta, to become the perfect excuse para que las iglesias teman for the churches to fear y corran a unirse. and run to join together. Escuche eso. Listen to this. Número 2.
Number two, El comunismo va a crear el sistema de la bestia. the communists will create a system of the beast. ¿Por qué no somos una denominación? Why are we not a denomination? Párrafo 88. Paragraph 88. Observen ahora esos 10 cuernos, esos 10 reinos. Watch that now, these 10 horns, these 10 kingdoms. ¿Sabe que la bestia tiene 10 cuernos? You know that the beast has 10 horns? Vean, todo eso está cayendo allí. Esos son estos dictadores. See, that's everything falling in it, what these dictators are. Observe la forma en que se inclinan los dictadores. ¿Hacia dónde se inclinan? Watch the way dictators lean to. Where is leaning to? Solo dígame un dictador que no se incline hacia el comunismo. Just tell me a dictator that doesn't lean towards communism. O sea, el comunismo Communism levantará 10 dictadores will raise 10 dictators durante la gran tribulación during the Great Tribulation para darle su poder a la bestia. to give their power to the beast, ¿Sí? Para que la bestia pueda crear su imperio. for the beast to create his empire. Solamente hay un sistema social, político, There's only one social system, a political system, que puede traer a cumplimiento estas palabras. that can bring to fulfillment these words. Ninguno podrá comprar ni vender, Nobody will be able to buy or sell, sino el que tenga la marca de la bestia. but the one who has the mark of the beast. El capitalismo tiene derecho a comprar y vender. Capitalism has the right to sell and buy. La democracia tiene pues, el derecho de comprar y vender. Democracy has the right to sell and buy. Solo el comunismo tiene la capacidad de detener el comercio. Only the communism has the capability to stop commerce. Si usted no está bajo la autoridad del gobierno. If you are not under the authority of the government. Número 3. Number 3, El comunismo va a destruir a Jezabel. communism will destroy Jezebel. Mhm. That's right. That's right. Estos mismos 10 dictadores These comunistas 10 communist dictators van a dejar caer a Jezabel por la ventana. will throw Jezebel through the window. Israel y la iglesia número 2, párrafo Israel and the church, 41. number 2, paragraph 41. Gente, estamos viviendo en el tiempo del fin. People, we are living in the end time. ¿Cuántos de ustedes han oído aquí hace años cuando me iban a arrestar por predicar sobre la marca de la bestia? How many of you have heard years ago down here when they was going to have me arrested down here for preaching on the mark of the beast? Cuando yo dije que Mussolini, cuando llegó al poder hace como 23 años, yo dije, When I said that Mussolini, when he first came in power 20 some odd Veintitantos. years ago, I said, si Mussolini alguna vez va hacia Etiopía, tomen nota de esto, nunca habrá paz hasta que el Jesucristo venga. if Mussolini ever goes towards Ethiopia, mark this down, there will never be peace till Jesus Christ comes. Y dije, habrá 3 grandes ismos, comunismo, fascismo y nazismo. And I said there will be 3 great isms: communism, fascism, and Nazism. Nazism. Oh, Nazism. Nazism. Ajá. Yes, Entonces, dije, terminarán en un solo istmo. And I said they'll wind up in one ism. Y ese único istmo, comunismo, dominará el mundo y quemará la ciudad del Vaticano. And that one ism, communism, will dominate the world and will burn the Vatican City. Recuerdan que yo dije eso hace años y años, You exactamente de remember esa saying manera. that years and years and years ago? That's just exactly that way. Y esta es la parte asombrosa del mensaje. This is the amazing part of the message. El mensaje se contradice, The ¿verdad? message contradicts itself, right? Porque él aquí dice que el comunismo gobernará el mundo. For he said that communism will govern over the world. Y él dijo que el comunismo no gobernará. And he said that communism will govern over the world. Entonces, ¿qué es la verdad? So what's the truth? ¿Gobierna o no gobierna? Will govern or not govern? Mire, todo en la palabra tiene un orden. Everything in the world has an order. El comunismo no gobernará el mundo The communism will govern over the world. porque darán su poder a la bestia Or they will give their power to the beast. para que Roma gobierne el For mundo. Roman to govern the world. Pero el comunismo gobernará el mundo But the communism will govern over the world después de que ellos mismos destruyan a la bestia. after they will destroy the beast. Entonces se levanta el rey del norte. Then he raised up the king of the north. Y el ángel del Señor le dijo al hermano Branham, And the angel of the Lord said to Branham, vigila Rusia, el rey del Russia, norte. the king of the north. ¿Sí? Pero eso es hasta después que Roma cae. But that is after Rome falls. La revelación del profeta. The revelation of the prophet. Le voy a leer un extracto que le va a
va a enojar a todos los creyentes del mensaje americano. They are going to read a quote that is going to make angry all the American believers of the message. El sello de Dios, no, se me olvidó el párrafo. The seal of God. Ok, en el mensaje el sello de Dios. In the message, the seal of God. El comunismo no es Rusia. Communism is not Russia. ¿Qué? What? ¿Cómo puede ser How can it posible? be possible? Si para nosotros el diablo es Rusia. The devil is Russian for us. El comunismo no es Rusia. The communism is not Russian. El comunismo es un espíritu. Communism is spirit. Eso es todo. No Soul. tenemos que preocuparnos por We don't have to Rusia. worry about Russia. Es lo que dijo el profeta de esta This edad. is what the prophet of this age said. Y él sabe lo que está And you diciendo. know what he's saying. El problema de un espíritu The problem of a spirit es que puede entrar en cualquiera is that they can go in anybody. y puede ocupar cualquier persona como herramienta. And can use any person as a tool. La vid verdadera, la vid falsa. The true vine and the false vine. Párrafo 17. Paragraph 17. Los espíritus no mueren. The spirit does not die. Los hombres mueren, pero los espíritus no mueren. Men die, but spirit does not die. El mismo espíritu que estaba en Nimrod estaba en Faraón. The same spirit that was in Nimrod was in Pharaoh. El mismo que estaba en Faraón estaba en César. The same that was in Pharaoh was in Caesar. El mismo que estaba en César estaba en Hitler. The same that was in Caesar was in Hitler. El mismo que estaba en Hitler estará en la bestia. The same that is in Hitler is in the beast. Solamente es el mismo espíritu. It's just the same spirit. Mire, Dios tampoco cambia. God doesn't change either. Solamente cambia su He instrumento. only changes his instrument. Pero usted puede reconocer que es Dios But you can recognize that it's God. porque por sus frutos los Because conocemos. by their fruit you will know them. Usted puede reconocer un You espíritu can recognize the spirit, aunque esté en otro cuerpo. even if it's in another body. Usted puede saber si es Dios o no es Dios. You can know if it's God or not God. Porque los espíritus no cambian su naturaleza. For the spirit doesn't change the nature. Solo hay dos espíritus. There's only two spirits. En la naturaleza del espíritu de Dios The y la nature naturaleza del espíritu del Or the spirit diablo. of God or the nature of the spirit of the devil. Ujú. Y Right. si no cambian de naturaleza, tampoco cambian su manera de And it trabajar. doesn't change their nature. They don't change the way they work. Tampoco cambian sus propósitos. They don't change their purposes. Porque estos dos espíritus entraron a la humanidad en el jardín del Edén For these two spirits came to humanity in the Garden of Eden. y están trabajando hasta el fin And they are working all the way to the end. para la cosecha del último día. For the harvest of the last day. ¿Pueden entenderlo? Can you understand it? Pero sí podemos reconocer los espíritus. But we can recognize the spirits. Por eso la Biblia habla, Juan dijo, probad los That's espíritus. why the Bible says, try the spirits. John says, Pablo habló de Oh. discernimiento del espíritu I spoke about the discernment of the spirit. y es un don del Espíritu Santo para la It iglesia, is a gift for the Holy Ghost to the church. para que podamos reconocer cuál de los dos espíritus es el que está To be trabajando. able to recognize which one of the both spirits. ¿No es maravilloso, Isn't it hermano? marvelous? El Espíritu Santo nos ha dado sus bendiciones The Holy Ghost has given us His blessings para que podamos vencer al enemigo. to be able to overcome over the enemy. Por sus frutos los By conoceremos. their fruit you will know them. Entonces el problema So the problem es que el espíritu del comunismo no ha muerto. is that the spirit of the communism hasn't died. Comenzó en el cielo It started in heaven, y termina en el tiempo del fin con la bestia, ends in the end time with the beast, con un solo gobierno mundial. with one single global government. Uh-huh. Solo cambió de nombre. It only changed its name. Ya dijimos esto. We said that already. We said ¿Cuál es la bandera que el comunismo, que este espíritu ocupa? which one is the flag that this spirit uses? Justicia social, Social justice, sembrando el descontento en la gente. sowing the disconfort among the people. ¿Cuál es la doctrina? Which one is the doctrine? Dos grupos, Two groups, opresores y oprimidos. oppressed and oppressors. ¿Cuál es el propósito? Which one is the purpose? Gobernar sobre las To naciones. govern over the nations. Mhm. Mire cómo se llama ahora este espíritu. Look how this spirit is called nowadays. Y no lo voy a decir para que no nos bajen el video de YouTube. And I will say it so they don't get our video from YouTube. Pero already. lea cómo se llama hoy. But read how it's called today. Es el mismo espíritu. It's the same spirit. Eso es el espíritu del comunismo hoy. That's the spirit of the communism nowadays. Es exactamente la misma cosa. It's exactly the same thing.
justicia para todos. justice for all. Yo quisiera que usted aprenda esa palabra, I would like you to learn that word. porque esta es la palabra de este siglo, For this is the word of this hasta age, la venida del Señor. until the coming of the Lord. Y es una palabra nueva. And it's a new word. Solo tiene 5 años de It existir. only has 5 years that it has existed. Antes de eso nadie sabía lo que era eso. Before that, nobody knew what was that. Porque ahora ya nadie habla de comunismo. For nobody speaks about communism nowadays. Ya eso ya pasó de moda. That passed already. Pero el hermano Branham nos ha enseñado bien But Branham has taught us well para reconocer el espíritu. to recognize the spirit. ¿Qué es esa nueva doctrina? What is that new doctrine? Mire, Look, también divide la sociedad en 2 grupos. it also divides society into groups. Opresores y Oppressors oprimidos. and oppressed. Pero esto ha sido llevado al extremo más profundo, But hermano. it has been taken to the deepest streams. Se ha convertido en una doctrina casi absurda, It has become an absurd doctrine. porque el ser humano es absurdo. For the human being is absurd. Y entonces, si pueden ocupar la mente de cualquiera, So if they can use the mind of anybody, este espíritu va a llegar a usted de cualquier lado. this spirit will get to you in any way. ¿Cuál es el propósito? What's the purpose? Sembrar descontento To solve discomfort y comenzar una guerra, and start a war. ¿sí? Así Right. como ricos y pobres. As poor and rich. Están todo el tiempo luchando. They're all the time fighting against Y each other. entonces la gente todavía tiene en su corazón ese descontento And cuando people mira a un rico. Still have in their heart that discontent when they see a rich person. Pero había un hombre que no tenía ese espíritu, But there was a man that didn't have that William spirit. Branham. William Branham. Un día el hermano Branham estaba sentado en un culto. One day Branham was sitting in a service. Él se había disfrazado He had disguised himself para que nadie lo for reconociera, nobody to recognize porque him. él quería escuchar la teología de un gran So predicador. he wanted to hear the theology of a great preacher. Y dijo, aquel predicador era muy de alta nivel, de alta categoría. And that preacher was from a high category. Entonces el hermano, había un hermano sentado junto al hermano Branham. So there was a man sitting next to Branham. Entonces dijo, And he said, mientras el hombre predicaba, while the man was preaching, dijo, He llegó un ayudante, a helper got there. le quitaron su saco, They took away his su suit. jacket o su Su suit, suit. y le pusieron uno nuevo And they placed a new one. y le quitaron el sudor de su And cara they pat away the sweat from his y face. él continuó And predicando. he kept on preaching. Y dijo, aquel hombre And that man said, hizo un gesto de desagrado that man made a face of this. y le dijo al hermano Branham And sin told saber Branham, quién era, without knowing who he was. dijo, He ¿y usted said, cree que ese es un siervo de Dios? and you believe that's a servant of God? El hermano Branham le dijo, sí, Branham yo creo said, que sí. I believe yes. Dios He is. tiene gente en todas las posiciones para llegar a la gente de todas las posiciones. God has people in every position to get to the people in every position. Ajá. Right. Y él dijo, And he said, ¿sabe usted que ese hombre tiene tantos miles de dólares a la semana You know por that- predicar? that man has so many thousands of dollars for every time he preach, every week. Y tiene una flota de carros Cadillac, And he has a fleet. a fleet of Cadillac cars. ¿Y dice usted que ese es un siervo de And Dios? you said that's a servant of El God. hermano Branham le dijo, Brother Branham said, estoy contento que Dios sea bueno con mi hermano. I'm happy that God is being good with my brother. Dijo, aquel hombre lo miró de pies a cabeza. That man look at him from head to toes. Dijo, ¿quién es este? Who is this man? ¿Sabe quién era? You know who he was? Un hombre lleno del Espíritu. A man filled with the Holy Ghost. ¿Quién era este otro hombre? Who was this other Un man? hombre contaminado con el espíritu del A comunismo. man contaminated with the spirit of the communism. Estaba descontento de ver a otro que tenía dinero. He was discontent with looking at somebody else. And Ahora mire esta doctrina nueva. now look this doctrine once again. Han creado una guerra entre sexos. They have created a war against sex. El hombre es el opresor, Men is the la oppressor. mujer es oprimida. Women are the oppressed. Ujú. Right. ¿Han escuchado la palabra patriarcado? Have you heard the word patriarchy? Patriarchy, ajá, patriarchy. Patriarchy. Oh, esa palabra está de moda. That word, No, esa no. that word is in fashion nowadays. Ahora, también ha creado una guerra
en la orientación sexual He de las has personas. created a war in the sexual orientation of the people. El homosexual es el oprimido. The homosexual is the oppressed. El heterosexual es el opresor. The Heterosexual. heterosexual is the oppressed. La identidad de género. The identity of gender. Ajá. Gender identity. Mire, si usted es una persona que es hombre por su cuerpo o mujer por su If cuerpo, you are a person that you are man or woman by your body, ellos le llaman a usted un cisgénero. they call you a cisgender. Ajá. Entonces usted es un opresor And so you are an oppressor de los transgéneros. of the transgenders. ¿Sí? Pobrecitos ellos. Poor of them. Usted no los deja hacer lo que ellos quieren ser. You don't leave them do whatever they want to do. El color de la piel. The color of the skin. El negro es el oprimido. The black is the oppressed. Ajá. El blanco es el opresor. The white is the oppressor. Black Lives Matter, right? A Black Lives Matter. Es una bandera de campaña. It's a flag for a campaign. Todo esto está dentro del mismo espíritu. All this is inside the same spirit. Por la etnia, la ethnicity. By the ethnicity. El indígena es el oprimido. The indigenous is the oppressed. El europeo es el opresor. The European is the oppressor. ¿Sabe que el peso corporal también? You know that body weight also? ¿Han escuchado hablar de la gordofobia? You Fat phobia. heard about fat phobia? Ajá, fatfobia. Sí, y es real, no es It's una real. broma. It's not a joke. Los gordos son los oprimidos, los flacos son los opresores. The fat are the oppressed and the skinny are the oppressors. ¿Ha visto usted que en los almacenes donde venden ropa, los maniquíes ya son gordos? Have you seen that in the places that they sell clothes, the mannequins are fat Porque ellos lucharon por sus derechos. for their rights? Porque los flacos los están oprimiendo For the skinny ones are y los oppressed. hacen sentir mal que They son make them gordos. feel bad because they're fat. Ve usted, hermano, You see? el estatus migratorio. Immigration status. Eso se llama xenofobia. That is called Xenofobia. xenophobia. Ajá. Los legales son los opresores The legal are the oppressors y los ilegales los and the oprimidos. illegal are the oppressed. Ajá. Mire este, hermano. Look at this. La especie. The species. El ser humano es el opresor. The human being is the oppressor. El planeta Tierra es el oprimido. The planet Earth is the oppressed. ¿Y sabe que ese es el argumento para el aborto? And you know that's the argument for the abortion? Tenemos que evitar que nazcan más opresores. We have to avoid that more oppressors are born. Pobrecitos los animales, Poor pobrecita la animals, tierra. poor Earth. Mire, ¿qué están haciendo, hermano? What are they doing? Que cada persona pelee por sus derechos, That everybody fights for their rights. diciendo que todo es injusto. Saying that everything is unfair. Entonces han metido la guerra a las escuelas, And so they have placed the war in the schools. han metido la guerra en las empresas, They have placed the war in the corporations. en las ciudades, en los In the vecindarios, cities, in the neighborhoods. Ujú. En la familia, In the family. porque el hijo es el oprimido, el padre es el opresor. The son is the oppressed and the father is the oppressor. En la iglesia, In the church. en el universo, In the universe. Dios es el opresor. God is the oppressor. Y usted tiene que despertar And you have to wake up a darse cuenta de que usted tiene derechos to realize that you have rights. y tiene que pelear por ellos. You have to fight for them. El diablo ha hecho que toda la humanidad esté en guerra unos con otros The devil has made that the whole humankind is war once with another. para que no veamos que es el diablo el que está controlando For todo. us not to see that it's the devil controlling everything. Esa es la obra del diablo. That's the work of the devil. ¿No dijo el hermano Branham Brother Branham didn't que eso es lo say que todo lo que el diablo tiene que hacer? that's all that the devil has to do. Ponernos a pelear unos con otros To place us to fight once against y él se another. sienta a reírse de nosotros And he sits down to laugh at us. porque estamos haciendo su For trabajo. we are doing his work.
Primera de Juan 3:8. 1 John 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. La Biblia no es un libro de comunismo, hermano, The Bible is not about communism, pero no esconde la realidad que hay debajo del sol. but it doesn't hide the reality that is under the sun. Eclesiastés 5:8. Ecclesiastes 5:8. Si vieres la opresión de los pobres y extorsión de derecho y justicia en la provincia, If thou seest the oppression of the poor and violent perversion of judgment and justice in the province, no te maravilles de esta licencia, marvel not at that matter. porque el que está más alto que lo más alto está mirando, y uno más alto está sobre él. For he that is higher than the highest regardeth, and they be higher than they. Mire esa parte. Look at that. No te maravilles de este asunto. Look at this portion. Marvel not at this matter. At that matter. En inglés dice, no te maravilles de este asunto. It's in English says marvel not at that matter. En español dice, no te maravilles de esta licencia. In Spanish says don't marvel yourself at that license. Es permission. Permission, allowance. Ajá, At that allowance. allowance. Es una palabra difícil en el It's a hebreo. hard work in the Hebrew. Jefetz. Effect. Jefetz. Effect. Esa palabra significa que ha sido permitido. That word says that it has been allowed. Y esto es donde es más doloroso. And this is the painful part. Usted no tiene que maravillarse You have not to marvel y yourself. decir, ¿y dónde está Dios entonces? And where is God then? Ahí He's está. there. Y Él es el que permite que todo eso And pase. he allows all these things to happen. Es lo que está diciendo el That's what the predicador. preacher is saying. Arriba de todos los más altos de esta tierra, Over the highest of this earth. hay uno más alto que está viendo cada acción. There's a higher one that is looking at this action. Él permite que, así que no se asombre por So eso. marvel not for that. Dios, nada está oculto a sus ojos. Nothing is hidden in his eyes. Mire Eclesiastés 8:9. Look at Ecclesiastes 8:9. Esto es doloroso. This is hard. Todo esto he visto y he puesto en mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. All this have I seen and applying my heart unto every word that is done under the sun. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para su propio mal. There is a time wherein one man ruleth over another to his own hurt. Los dictadores, Dictators, los genocidas, the genocide, los asesinos en serie, the serial killers, los depredadores sexuales, the sexual predators, los explotadores, the exploited ones, ajá, los exploiters, esclavistas. the slavers. Todo eso está allí. All that is there. Y llega el tiempo en que eso venga sobre la humanidad. And that's the time that all that comes over the humanity. ¿Y sabe qué es lo más terrible? And you know what's the most Verso horrible 10. part? Verse 10. Y esto también vi, And so I saw que los impíos sepultados vinieron aún en memoria, mas los que partieron del lugar santo fueron luego puestos en el olvido en la ciudad donde con rectitud habían obrado. Esto también es vanidad. the wicked buried, who had come and gone from the place of the holy, and they were forgotten in the city where they had so done. This is also vanity. El predicador dijo esto The con preacher amargura said en this su with corazón. bitterness in his heart. Claro que sí. Of course, Los papas son recordados the popes are remembered por nombre, by name. y los 60 millones de mártires que mataron, nadie los recuerda. And the 60 million of martyrs that they killed, nobody remembers them. Hitler es recordado. Hitler is remembered. Cualquiera conoce su cara. No, everybody knows his face. Y los 6 millones de judíos que mató, nadie los recuerda. And the 6 million of Jews that he killed, nobody remembers them. Eso es lo que él está diciendo. That's what he's saying. Los opresores son recordados. The oppressors are remembered. Los oprimidos son olvidados. The oppressed are forgotten. 8:11. 8:11. ¿Están conmigo aún? You still with me? Porque, escuche esto, es terrible. Listen to this, it's terrible. Hasta nosotros nos va a afectar un poquito. It will affect us a little bit. Porque no se ejecuta prontamente la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer el mal. Because sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the Son of Man is fully set into them to do evil. Cuando vemos a alguien haciendo cosas tan malas, When we see somebody doing so wicked nosotros things, nos enojamos, we get angry. nos indignamos justamente. We get Righteous indignation. indignation, righteously indignation. Ajá.
Y decimos, ojalá que le cayera un rayo a ese And hombre. we say, we hope that a thunder will fall upon them. Pero nada le sucede. But nothing happens. Viven su vida. And they live their life. Hacen años, cuánto tiempo pase, siguen haciendo el mal. They keep doing wickedness as long as they go. Por eso nunca se arrepienten. That's why they never repent. Y están dispuestos a seguir haciendo más mal y más mal. And they are willing to do more wicked things. ¿Por qué? Porque el castigo de Dios no viene rápido, So the hermano. punishment of God doesn't come quickly to them. Vea usted las profecías de la Biblia. See the prophecies of the Bible. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Woe to you, Chorazin. Woe to you, Bethsaida. El juicio de Dios vino generaciones después. The judgment of God came generations later. ¿Sí? Pero vino. But it came. 8:12. 8:12. Bien, que el pecador haga mal 100 veces y le sea dilatado el castigo. Con todo, yo también sé que los que a Dios temen tendrán bien. Though sinners do evil and 100 times and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, Ajá, los que temen en which su fear presencia. before him. O sea, parece que ellos se van a salir con la suya, It looks like they will get their way, pero no. but no. Los que temen al Señor, Who fears the Lord, ellos recibirán el bien. they shall receive good. Eso sí lo sé y estoy seguro. I know that and I'm sure. Eso dice el That's what predicador. the preacher says. Verso 13. Verse 13. Y el impío no tendrá bien, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no temió delante de la presencia de Dios. But it shall not be well with the wicked, neither shall be prolonged his days, which are as shadows, because he feared not before God. Oh, estamos finalizando. We are Pero about bueno, to finish. vea usted eso, hermano. Look at that. El impío recibirá lo que merece. The wicked will receive what he deserves. Ve usted, el opresor You see the oppressor tiene el poder en su mano. has the power in his hands. El dinero The money. hacia los hombres opresores. Men oppressors. Es triste, Sad. pero así lo dice la Biblia. But that's how the Bible says it. Y estas no son palabras del predicador, And these are no words of the preacher. son palabras del Mesías. These are words of the Messiah. Lucas 6:20. Luke 6:20. Y alzando él los ojos a sus discípulos les decía, And he lifted up his eyes on his disciples and said, bienaventurados vosotros los pobres, Blessed porque be, vuestro es el reino de Dios. blessed be ye the poor, for yours is the kingdom of God. Ve usted que la Biblia no es comunista. You see that the Bible is not communism? Jesús no era un comunista como muchos dicen. Jesus wasn't a communist, as many people say. Porque si él hubiera sido comunista, If he would have been a él hubiera dicho, bienaventurados ustedes los he would pobres. have said, Blessed ye the poor. Ajá, The poor. ustedes los pobres, Be ye the poor. porque tendrán la riqueza de que le quitaremos a los ricos. For you will have the riches that we will take away from the rich. No, bienaventurados ustedes los He pobres, said, Blessed be ye the poor, porque seguirán siendo pobres. because you will be poor. Pero de ustedes es el reino de los cielos. But yours is the kingdom of heaven. Nuestra riqueza no es de la tierra, hermano. Our riches are not from this Tal vez earth. debajo del sol seamos Maybe pobres, under the sun we are poor. pero nuestra riqueza está más allá del But sol, our riches are beyond the sun, como dijo el poeta. as the poet said. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque seréis saciados. Blessed are ye that the hunger now, for ye shall be filled. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Blessed are ye that weep now, for ye shall laugh. No es lo que le dijo al padre Abraham al rico en el You infierno. know what Father Abraham said to rich in the hell? Tú en la vida tuviste el bien. In life you had your good things. Después de terminar tu vida no esperes nada más. After you ended your life, don't wait for anything else. Pero Lázaro tuvo pobreza But Lazarus had poorness y llanto y sufrimiento. and crying and weeping. Pero míralo ahora. But look at him Él now. está siendo consolado. He is being consoled. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaren de sí y os denostaren y desecharen vuestro nombre como malo por el Hijo del Hombre. Blessed are ye when men shall hate you, when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil for the Son of Man's sake.
¿Qué significado tendrían estas palabras? What meaning does this word have? Cuando se levantaron los Césares y Nerón y comenzó a perseguir a los When the cristianos. Caesars and Nerons rise up to start chasing the Christians. Y aquellos hombres y mujeres que creían en Dios And those men and women that believe in God, perdieron sus casas, they perdieron lost their todo houses, they lost everything. y comenzaron a vivir en cuevas And como they los started living in animales, caves as animals, viviendo mal, durmiendo mal, living comiendo poorly mal. and eating poorly. ¿Cree usted que ellos estaban allá adentro llorando, You believe they were gimiendo? inside there weeping and crying? Es cierto, su vida era de oración. Their life was a prayer. Pero muchas veces esos cristianos eran atrapados y llevados al circo para morir entre las fieras. But many times those Christians were trapped and taken to the circus to die among the beasts. Pero allí, delante de la muerte, Before death, mostraban la fe que tenían en esta palabra they showed the faith that they had in this world. y morían And they cantando. will die singing. Por eso dice el verso That's why it 23, says, verse 23, gozaos en aquel día. rejoicing, Alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven. Porque así hacían sus padres a los profetas. For in the like manner did their fathers unto the prophets. Mas ay de vosotros, ricos, But woe unto you that are rich, porque tenéis vuestro consuelo. for ye have received your Ay de consolation. vosotros los que estáis hartos, porque tendréis hambre. Woe unto you that are full, for ye shall hunger. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lloraréis y lamentaréis. Woe unto you that laugh now, for ye shall mourn and weep. ¿Quiere decir que todos los pobres se van a ir al cielo, It means hermano? that all the poor will go to heaven, my brother? No, aquellos que han aceptado el reino de los Those who had cielos. said to the kingdom of the Lord. Aquellos que temen a Dios y se Those paran por el Hijo del who Hombre. fear the Lord and stand for the Son of Man. La iglesia no es rica, hermano. The church is not rich. La iglesia de la Odisea es rica, Lady of the Sand Church is rich. pero ella está fuera de la economía de Dios. But she's outside of the economy of God. Pero la novia But the es bride pobre. is poor. Terminemos con lo que el profeta dice. Let's finish with what the prophet says. Usted dice, no, hermano, también hay ricos, hermano, entre You ellos. said, there's also rich. Es cierto, It's algunos, true, some, pero muy poco. but they're very few. Porque Jesús mismo lo dijo. For Jesus himself Es said, más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja it's easier for a camel to go in the eye of a needle que un rico sea convertido por este that are mensaje. rich be converted through this message. Es más fácil. It's easier. Porque él tendría que olvidar todo lo que es y todo lo que tiene For he para had poder to nacer de forget nuevo. everything that he is and that he has to be able to be born again. ¿Y qué si el Señor le pide a ese rico And what if the Lord asks for that rich person? lo que le pidió al joven rico? What he asked to the young rich ruler, Daría la vuelta y se iría triste, it will turn around and go sad igual que el otro. as the other one. Qué difícil, dijo el Señor, How hard, said the Lord, es que entren al reino de los cielos los que tienen riqueza. is that enter the kingdom of heaven those who have riches. Pero a los ricos les es predicado But el to the evangelio. rich is to the gospel preach. Ujú. Las edades de la iglesia, la edad de Esmirna, In exposition of the seven church ages, the Smyrna church age, es el libro. the book, Dice, el profeta está leyendo la escritura. the prophet is reading the scripture. Yo conozco tu pobreza, I mas know that tú eres poverty, rico. but thou art rich. Mírenlo a él, caminando de un lado a otro en medio de su iglesia. See him walking up and down in the midst of his church. Como un padre, él está mirando a su familia. Like a father. Él es la cabeza de su He's casa. looking down upon his family. He's the head of his household. Él es el proveedor. He's the provider. ¿Es él nuestro proveedor? Is he our provider? Confiamos en eso. We trust in that. Él es nuestro protector. He is the protector. ¿Dicen amén a Do eso? you say amen to that? Y sin embargo, él los mira en su pobreza. Yet he looks at their poverty. Oh, cómo tropieza el creyente sin instrucción en esto. Oh, how the entire believer stumbles at this. ¿Cómo puede Dios soportar mirar a los suyos en tiempo de necesidad y no simplemente de tener todo, sino simplemente ceder y prodigarles todo lo material? How can God bear to look upon his own in a time of need and not just stop at all? Just give it in and lavish everything material upon them.
Aquí es donde usted tiene que creer de nuevo en el amor, la bondad y la sabiduría de Dios. Here's where you have to believe again in the love and goodness and wisdom of God. Esto también es necesario. This too is needful. Recuerden que Él amonestó. Remember, he admonished. No os afanéis por el día de mañana, qué comeréis o qué vestiréis. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad, y el que viste al lirio y alimenta al gorrión hará mucho más por vosotros. Take not thought for the morrow that ye shall eat or what ye shall put on. Your Father knoweth the things ye have need of. He who clotheth the lily and feed the sparrows shall do much more for you. Estas cosas físicas no son las verdaderas necesidades básicas de nuestra vida, These physical things are not the true basic necessities of our life. porque la vida de un hombre no consiste en las cosas que posee. For a man's life consists not of the things that he possesses, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas materiales que necesitáis os serán añadidas. or rather seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all the material necessities will be added unto you. ¿Puede sentir usted el poder de estas Can palabras? you feel the power of these words? ¿Puede usted sentir cuán verdaderas son? Can you feel how truthful they are? Hermano, es una gran promesa. It's a great promise. Pero nosotros, cuando tenemos grandes necesidades, But when we have great needs, nos apartamos más de Dios porque tenemos que trabajar further away from God because we have to work. horas extras y Extra hours. cada vez más afán. And every time more rebel. Ajá. Pero es al contrario. But it's the other one. Más the other cerca vice tenemos que versa. estar de Dios. We have to be closer to God. Entre más cerca de Dios, más The confianza closer we are to God, more de trust que Dios va a proveer todas nuestras that necesidades. God will provide all of our needs. Usted puede decirle al Señor: You can tell the Lord, Señor, yo estoy haciendo lo que me dijiste. Lord, I'm doing what you told me to Estoy do. buscando primero tu reino. I'm seeking first your kingdom. Entonces, ¿dónde están tus añadiduras? Where are your Your addings. addings? Mhm. Addings. No busque los tesoros de abajo, busque los de arriba. They do not. Sorry. El pueblo de Dios no tiene una mente material, tiene la mente de Cristo. The people of God are not material minded. They are Christ minded. No busca los tesoros de abajo, busca los de arriba. They do not seek the treasures that are below. They seek these above. Es absolutamente cierto que la mayoría de los cristianos no son ricos, Y- más bien son pobres. It's absolutely true that the majority of Christians are not wealthy. Y así, Rather, they are on the poor side. y así eran los días de Jesús. So it was in Jesus' day. Era cierto en los días de Pablo y debería ser cierto hoy. It was true in Paul's day. It should be true today. Oh, no, tan cierto hoy, dice, no tan cierto hoy porque la edad de la Odisea es una edad de vasta riqueza. Oh, it's not too true today. For Laodicean age, is one of vast wealth. No es asombroso Isn't it que el amazing evangelio de la prosperidad nació aquí en la edad de la Odisea. that the gospel of prosperity was born here in Laodicean? La señal de estar cerca de Dios es ser rico. The sign to be close to God is to be rich. Por supuesto, eso solo se cumple con el pastor. Of course, that only becomes true with the pastor. El pueblo sigue igual. The people keeps going the same. Ujú. Dice, en donde a menudo el criterio de espiritualidad es una abundancia de bienes terrenales. Where often the criterion of spirituality is an abundance of earthly goods. Qué rica es la iglesia en bienes, pero qué pobre en espíritu. My, how rich the church is in goods, but how poor in spirit. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Blessed be ye the poor, for yours is the kingdom of God. El reino de Dios no es comida ni bebida. The kingdom of God is not meat and drink. No es material, está dentro de It's not nosotros. material, it is within us. Un hombre rico es rico en Dios, no en cosas A mundanas. rich man is rich in God, not in worldly things. ¿Hay opresión debajo del sol? There's oppression under the sun. Sí la hay, Yes, there is, pero acabará pronto. but it will end quickly. San Juan 16:20. John 16:20. Os digo, de cierto os digo, Verily, verily, I say unto you, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice. Pero aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. And ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy.
hay una promesa. There's a promise. Nos estamos acercando a la orilla. We are getting closer to the shore. Estamos en el final de la historia. We are in the end of history. Estamos en el mejor tiempo, We hermano. are in the best time, my brethren. Ya no falta mucho. There's no much time left. Oremos al Let Señor. us pray. Padre, te damos gracias Heavenly Father, we give you por thanks permitirnos tener esta bendición en tu for palabra. allowing us to have this blessing in your word. Abre nuestra mente y nuestro corazón Open our mind and our heart para entender estas cosas. to understand these things. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Bless every single one of my brothers. Padre, y que la fe pueda crecer en nuestros And corazones let faith to grow in our hearts. para que caminemos en el Espíritu, For us to walk in the Spirit. viéndolo al autor y consumador de nuestra fe. Looking up to the author and finisher of our faith. Puestos los ojos en Jesús arriba del sol Place our eyes upon Jesus over the y no sun. solo en las cosas de la And tierra. not only on the things of earth. Ayúdanos a caminar de tu mano. To walk by your hand. Ayúdanos en esta semana que comienza. Help us in this week that is Tú, start. tú conoces las peticiones de cada You uno. know the requests of everyone, single one. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas Bless every single one of my brothers and para que sisters. cada hombre y cada mujer pueda buscar el reino de Dios. For every man and women can seek the kingdom of God. Y el reino de Dios es el Espíritu Santo. And the kingdom of God is the Holy Ghost. Deja, Señor, que busquemos tu reino Let us seek your kingdom. y envía tus añadiduras sobre tu pueblo And send your addings upon your people. para que todas aquellas necesidades de tus hijos sean cubiertas. For all the needs of your children will be covered. Es tu promesa y confiamos en Is ella. your promise and we trust in it. Yo puedo decir I can igual como lo dijo David, As David said it, yo fui joven I was young y ahora estoy viejo and now I'm old. y no he visto un justo mendigando pan, And I haven't seen a righteous forsaken and begging for bread. porque tú siempre has provisto nuestras For necesidades. you have always provided our needs. Gracias por todo. Thank you for En everything. el nombre del Señor In the Jesucristo. name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor les bendiga May the Lord y les bless you guarde and a keep cada you uno. safe.